Entonces dijimos, estamos en la clase número 12 de microeconomía, segunda parte, y ahora sí empezamos con el tema del análisis de los costos, se llama esto. Porque nuestro objetivo, desde el principio, recuerden que es buscar el óptimo del productor, o sea, dónde el empresario o el productor maximiza su beneficio. Pero nosotros desde el principio habíamos dicho que beneficio es igual a ingresos menos costo. Como si algo así como si en contabilidad fuera ventas menos costo. Y hasta ahora hablamos de producción. Ahora vamos a empezar a hablar de costos. Y después vamos a tener que hablar de ingresos, porque recién cuando hayamos analizado costos e ingresos, vamos a poder buscar dónde está el beneficio. Ese es el camino a recorrer. Entonces, los costos. Y activan el micrófono para preguntar cuando quieran preguntar algo, ¿eh? Me pueden interrumpir de a uno. A ver, los costos, ustedes esto lo deben saber, que se clasifican en costos fijos y costos variables. Pero definamos bien esto por las dudas porque vamos a hablar mucho de fijo y variable para que nos quede claro a todos de qué estamos hablando. Se dice que un costo es fijo cuando permanece constante, cualquiera sea el número de unidades producidas. Lo tienen en el apunte. En cambio, un costo es variable cuando su cifra depende, porque no quería decir que es variable cuando varía, cuando depende del volumen de unidades producidas. O sea, el costo variable aumenta cuantos más unidades se produzcan y disminuye cuantos menos unidades se produzcan. Porque a veces ahí se confunden estos conceptos. Un chico, bueno, en la secundaria me preguntaba si un costo es fijo cuando no hay inflación y si es variable cuando me lo aumentan por la inflación. Y digo, no es eso. Un costo es fijo aunque te lo aumenten por la inflación. Es fijo cuando no depende del número de unidades producidas. Un alquiler. No importa si después te lo ajustan por la inflación, pero se considera que es un costo fijo, porque cualquiera sea el número de unidades que yo produzca, tengo que pagar el alquiler de mi local o de mi fábrica. Un costo es variable cuando entonces depende del número de unidades producidas. La materia prima, la madera en una carpintería. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Si una silla siempre lleva la misma cantidad de madera, ¿cómo que es variable? Bueno, justamente es variable porque cuanto más sillas yo fabrique, tengo que invertir más en cantidad de madera. Entonces va a ser variable cuando aumente en proporción al número de unidades producidas. ¿Se les ocurre algún ejemplo o algún otro ejemplo de costo fijo o variable? Juan, el costo fijo son los salarios, ¿no? ¿Qué les Porque parece? puedo producir más sillas, pero puede ser la luz que gasto, puede ser el alquiler. El alquiler es un clásico costo fijo. Hay otros que dependen, algunos les dicen semifijos o semivariables, pero nosotros no vamos a complicarnos tanto, fijo o variable, porque el salario de un gerente, sin duda que es un costo fijo. Yo le tengo que pagar ese salario al gerente, se produzca o no se produzcan unidades. Pero quizá el salario de los obreros lo puedo considerar como un costo variable por dos motivos. Primero, porque quizá le pague por hora, cuanto más horas produzca, más le pague. Pero además porque yo puedo, si el número de obreros fuera el factor de la producción variable, relaciónenlo con el tema anterior, yo voy a contratar a más obreros cuando produzca más unidades y por lo tanto voy a tener más costo salarial cuantos más unidades produzca. Entonces el salario depende de qué tipo de salario se trate, puede ser fijo o variable. El costo de la electricidad tiene un componente fijo y un componente variable. Entonces, para no hacernos lío, porque esto no es la materia costos que la tenemos en tercer año donde los tenemos que contabilizar, digamos que el costo variable por excelencia es la materia prima. Porque la materia prima que vos tenés que comprar para fabricar un producto,
vos vas a invertir el número de unidades de materia prima dependiendo del número de unidades que vas a fabricar del producto terminado. Entonces, el mejor ejemplo de un costo variable es la materia prima. El costo fijo, entonces, en el corto plazo se mantiene constante. Y digo en el corto plazo, porque cuando analicemos el largo plazo y podamos variar la capacidad de planta, podemos tener otro nivel de costos fijos. Un alquiler de un local más amplio, por ejemplo. Pero en el corto plazo es una constante. Mientras que el costo variable aumenta en proporción al número de unidades producidas. Entonces tenemos en el apunte, este es exactamente el mismo apunte que les envié por mail, un gráfico muy fácil de costos. Después vamos a ver que se complica con la ley de rendimientos marginales decrecientes y aparece otro gráfico. Pero miremos primero este. Si en el eje de abscisas, siempre primero tener claro qué medimos en los ejes. Si en el eje de abscisas medimos la cantidad de unidades producidas y vendidas, acá dice cantidad vendida. Y en el eje de ordenadas, en el eje de la SI, medimos el costo de producción, entonces, fíjense que el costo fijo es una línea horizontal porque no cambia con el número de unidades producidas y su valor puede ser 10, 20, 30, acá no tiene números. Es el valor del costo fijo, lo que vamos a tener que pagar sí o sí, fabriquemos más o fabricamos menos. Si fabricamos 0 unidades, ojo que también tenemos que pagar el costo fijo, porque aunque la empresa cierre de vacaciones o suspenda todo por 2 meses, el costo fijo hay que pagarlo. En cambio, el costo variable parte de 0. Si yo no fabrico ninguna unidad, no gasto nada en materia prima. Si yo no fabrico ninguna unidad, tengo 0 de costo variable. Y a medida que se va incrementando el número de unidades producidas, el costo variable va creciendo. Interrúmpanme si hay alguna duda. Esto es fácil, pero si hay alguna duda es preferible preguntar. Y el gráfico que está al costado, a la derecha, es el mismo, pero agregándole el costo total. Como el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, repito, como el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, entonces obviamente el costo total se ubica por encima del costo variable. Fíjense que esa puede ser una pregunta en un examen, y es una pregunta tonta que a veces no se sabe responder. ¿Por qué el costo total está por encima del costo variable? Y porque el costo total... ¿Sí? Porque le iba a contestar eso. Dale, dale. Y porque el costo total se asume de que por más que no produzca unidades, tengo que asumir el costo fijo. Por eso parte de ahí, del punto de costo fijo. Excelente, excelente. Yo iba a decir porque el costo total es la suma del fijo más el variable, pero vos agregaste algo muy importante, que el costo fijo, el costo total no parte de 0 como el variable, sino que parte del costo fijo. Muy bien. Ahora, como ven, estas son funciones lineales. Y los costos van a ser como los vemos en este gráfico, siempre y cuando los rendimientos marginales fueran constantes. Si no se cumpliera la ley de rendimientos marginales decrecientes. Fíjense, miren esto por favor. Más abajo en el apunte hay un ejemplo numérico. Yo puse 2 ejemplos numéricos. El primero es con rendimientos marginales constantes. Supongamos que el costo fijo es de 200 pesos. Y que recuerden que tenemos un solo factor de la producción variable. Supongamos que el costo de ese factor de la producción variable, supongamos que son las bolsas de semilla, es de 100 pesos. Cada bolsa de semilla adicional que agrego me cuesta 100 pesos. Entonces, en esta columna tenemos el número de unidades del factor de la producción variable,
Y acá tenemos que el producto total va creciendo en forma proporcional, 100, 200, 300, 400. O sea, esto es, como habíamos visto antes, sin ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Se puede dar en la realidad? Se podría dar en determinado tipo de industria. Se podría dar. Quiere decir que acá el producto marginal es constante. Por cada unidad adicional que yo agrego del factor de la producción variable, el producto total va aumentando en 100 unidades. Producto marginal constante. Entonces medimos, y acá viene el tema nuevo de hoy, medimos los costos. El costo fijo es de 200. Entonces, si yo produzco 0 unidades, el costo variable de producir 0 unidades es 0. Acá lo voy a cambiar. El costo de producir 0 unidades no tiene costo variable. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué corregí eso? Bien, Sí, 0. Y el costo total, sí. No hay gasto de insumo, por eso. Exacto. Y el costo total es 200, ese no lo corrijo, porque dijimos que tenemos un costo fijo de 200. El costo total es igual al costo fijo, si produzco 0 unidades. Acá voy a, porque dijimos que el costo de cada unidad del factor de la producción variable es de 100 pesos. Entonces, si yo invierto en una unidad del factor de la producción variable, el costo variable sería 100. En 2 unidades, 200. En 3 unidades, 300. En 4 unidades, 400. En 5 unidades, 500. En 6 unidades, 600. Y en 7 unidades, 700. ¿Y a eso se le suma el costo fijo? Y a eso le voy a sumar el costo fijo. ¿Entendieron lo que le corregí al apunte? Porque había un error en los números. Simplemente le corregí el costo variable. Pero el costo total está bien calculado, porque acá sería 100 más 200, 300. 200 más 200, 400. En el último, 700 más 200, 900. Bueno, esto simplemente, chicos, lo vimos para que vean que en tanto el producto marginal sea constante, si el producto marginal es constante, o sea que por cada bolsa de semillas que agrego, la dosis adicional rinde lo mismo que la anterior en producción, entonces el costo variable y el costo total crecen como una función lineal. Es decir, responden a estos gráficos que acabamos de mostrar. El costo variable crece en forma lineal y el costo total crece también en forma paralela al costo variable. Pero si se cumple, que esto es lo que tenemos que analizar más a fondo, si se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes, entonces el gráfico va a cambiar. Les muestro el gráfico, pero para después entender bien el gráfico vamos a ver también el ejemplo numérico. Miren, el costo fijo siempre va a ser una recta horizontal, una cifra constante. En este caso estaría, supongamos, en 25 pesos. El costo variable siempre va a partir de 0. Y el costo total va a partir, como decía Celia recién, del costo fijo. El costo total se va a desplazar siempre por encima del costo variable. Pero lo que cambia en este gráfico con respecto a estos es que las curvas de costo variable y de costo total ya no son lineales. Ya no son lineales. Siempre se cumple, esto es importantísimo, que a medida que yo aumento el número de unidades producidas, aumentan tanto el costo variable como el costo total. No pueden decrecer,
Si yo produzco más unidades, el costo variable y el costo total van aumentando. Pero la cosa es cómo van aumentando. Fíjense que hay una primera parte, tanto en que la curva rosa de costo variable como la celeste de costo total, si bien crecen, no crecen de la misma manera que en la segunda parte que estoy señalando. Ven que hay un crecimiento más, ustedes dirían al principio, un crecimiento más lento o un crecimiento más acelerado al principio. Más lento. ¿Lo ven? En el dibujo se llega a ver, miren, hay otro dibujo más abajo donde se ve mejor. Este es el mismo dibujito, ¿eh? X es el número de unidades producidas. El costo total y el costo variable al principio crecen en forma amesetada. Eso en matemática se dice que crecen en forma decreciente, pero no les quiero meter tanto palabrerío matemático. Crecen, pero con una pendiente cada vez menor, se dice en matemática. Para decirlo en forma más simple, yo diría crecen de manera amesetada o lenta. Y luego, en una segunda parte, se van para arriba. Si este gráfico no terminara, parece que se fueran hasta el infinito, ojo, ¿eh? ¿A qué les parece que se puede deber que al principio el costo variable y el costo total crecen pero en forma lenta y en una segunda etapa crecen en forma acelerada? ¿Tiene que ver con el tema anterior? Sí, porque es cuando también cuando está la capacidad de la planta. Entonces, en la primera parte, primera etapa, primer tramo, se relaciona con la primera etapa de la producción, en la que como hay amplia disponibilidad de planta, el producto total crecía acelerado. Al crecer en forma acelerada el producto total, la cantidad que yo produzco con ese insumo, entonces crecen lento los costos. Los costos funcionan al revés Sí. que la productividad. A crecimiento más rápido de la productividad, crecimiento más lento de los costos. Y en el segundo tramo o segunda etapa, se relaciona con la segunda etapa de la producción, donde la disponibilidad de planta va acabándose, el producto total va creciendo en forma más desacelerada y la productividad marginal es decreciente. Entonces, si cada unidad adicional del factor de la producción variable rinde menos que la anterior, para aumentar la cantidad de unidades producidas, los costos se me van para arriba. Y acá termina este gráfico cuando termina la segunda etapa de la producción, porque si no los costos se irían al infinito. Cuando el producto total llegó a su máximo, termina el análisis de costos. Juan, porque Sí. si sigue en la tercera etapa, si sigue aumentando el costo total y el costo variable, ¿no? Daría pérdida, porque la producción... Los costos totales se irían al infinito, no solo daría pérdida. Se irían al infinito, seguirías gastando, como vimos antes, en contratar más empleados o en poner más bolsas de semilla y disminuirías la producción. No Claro. es solo que te daría pérdida, sino que los costos se me irían al infinito y encima no puedo aumentar la producción. No puedo, acá se acabó la posibilidad de aumentar la producción, porque acá donde estoy señalando, terminó la segunda etapa de la producción, donde el producto total estaba en su máximo de corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. A ver, vamos a ver si lo entendemos mejor poniéndole números, chicos. Voy a corregir lo mismo acá, porque esto estaba copiado. Fíjense, vamos a suponer, para que no nos confundamos, estamos suponiendo de vuelta que tenemos un costo fijo de 200 pesos.
costo fijo de 200 pesos. Y contratamos un factor de la producción variable, supongamos que son trabajadores, ahora trabajadores, y que a cada trabajador le pagamos un salario de 100 pesos. Ese es el costo del factor de la producción variable, 100 pesos. Entonces, si el costo fijo es 200, si no contrato ningún trabajador y produzco 0 unidades, no contrato ningún trabajador y produzco 0 unidades, el costo variable es 0, porque no tengo que pagar ningún salario, y el costo total es 200 porque... El costo fijo 200. Porque es el costo fijo. ¿Seguimos? Bien. Al contratar el primer trabajador, yo le tengo que pagar un salario de 100. Al contratar un segundo trabajador, 200. A ver, ¿estaba bien en este? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ah, estaba bien en este, chicos. Sí. No lo tuve que corregir a este. Ok. Bueno, entonces, cuando contraté al primer trabajador, obtuve 100 unidades de producción a un costo total de 300. 100 de costo variable más 200 de costo fijo. Al contratar el segundo trabajador, obtengo un producto total de 260 unidades. Esto es importantísimo. Esto es que el producto marginal está creciendo porque estamos en la primera etapa de la producción. Y no es que el segundo trabajador sea más laburador o más eficiente, sino que como hay amplia disponibilidad de planta, el haber puesto en lugar de un solo trabajador en la máquina, el haber puesto a 2 personas trabajando juntos, hace que se potencie la posibilidad de fabricar más unidades. Entonces, en lugar de aumentar la producción en forma proporcional de 100 a 200, me aumentó de 100 a 260. Es el famoso tema que ya vimos de cuando en la primera etapa de la producción el producto marginal crece. ¿Sí? Por favor, si algo de lo que digo chino básico me dicen, porque no estamos en un tema fácil. Sigamos. Ahí se acabó la primera etapa de la producción, chicos, porque cuando contrato el tercer trabajador, la producción total aumenta a 370. 370 menos 260 quiere decir que el contratar ese tercer trabajador hizo que yo pueda aumentar mi producto total en 110 unidades más. ¿Se entiende? El pasar de 2 a 3 unidades del factor de la producción variable hizo que el producto total crezca de 260 a 370. O sea que, si bien el producto total está creciendo, el producto marginal empezó a caer. Entonces entramos en la segunda etapa de la producción, cuando el producto marginal es decreciente. Y a partir de ahí el producto marginal es decreciente, hasta que llega a 0 cuando el producto total está en su máximo. Al octavo trabajador no lo contrataríamos ni locos, no tiene sentido. Hay que contratar hasta el sexto o hasta el séptimo a lo sumo. Pero veamos los costos, que es el tema de hoy. Veamos los costos. Miren, el costo variable va aumentando. 100, 200, 300, 400, 500, 600. El costo total va aumentando 200, 300, 400. Pero atención, porque lo que yo estoy midiendo acá es el número de unidades del factor de la producción variable. Para analizar esta curva de costos, para ver por qué primero crece lentamente y luego crece en forma acelerada, el costo variable y el costo total, yo tengo que relacionar el producto total, es decir, el número de unidades producidas, que es lo que mido en el eje de las X,
el número de unidades producidas, producto total, lo tengo que relacionar con el costo total y con el costo variable. Vamos a relacionar producto total con costo total. Miren, lo que voy a explicar a continuación está detalladamente escrito debajo del apunte. Presten atención, porque esto hay que pensarlo bien. Cuando yo pasé de 0 unidades a 260 unidades, es decir, dentro de la primera etapa de la producción, vuelvo a repetir, para pasar de 0 unidades producidas a 260 unidades producidas, el costo total me aumentó de 200 pesos a 400 pesos. Repito una vez más, disculpen que sea reiterativo. Para aumentar la producción de 0 a 260 unidades, yo tuve que incrementar mis costos de 200 pesos a 400 pesos. Quiere decir, como dice el apunte más abajo, que incrementé el costo total en 200 pesos para producir 260 unidades más. Miren lo que pasa en los dos renglones siguientes. Para pasar de 260 unidades que habíamos llegado recién a 450 unidades, mi costo total aumenta de 400 pesos a 600 pesos. Reitero, por si alguno se perdió. Para pasar ahora, no de 0, sino de 260 a 450 unidades, mi costo pasa de 400 pesos que habíamos quedado antes a 600. Quiere decir que mi costo se vuelve a incrementar en 200 pesos, pero mi producción no se incrementa en 260 unidades, se incrementa en 190 unidades. Se incrementa en 190 unidades. Quiere decir que entonces, primero, en la primera etapa, para fabricar 260 unidades más, mi costo aumentó en 200 pesos. Y luego, en la segunda etapa, para fabricar solo 190 unidades más, mi costo aumentó también en 200 pesos. ¿Se dan cuenta que los costos totales se están acelerando en la segunda etapa? Y veamos un numerito más. Para pasar de 450 unidades producidas a 500 unidades producidas, fíjense chicos, de 450 unidades a 500 unidades, incremento la producción solo en 50 unidades más. El costo total tiene que pasar de 600 pesos a 900 pesos. O sea, para poder aumentar la producción en 50 unidades más, supongamos que yo quiero producir esas 50 unidades más, pero mi costo total se incrementa de 600 a 900, se incrementa en 300 pesos más, solo para aumentar la producción en 50 unidades. Juan. Espera un poquito, Omar, déjame terminar esta frase y escucho todas las preguntas y las trato de responder. Eso me muestra, porque a veces es difícil de comprender, que las curvas de costo total y costo variable, cuando se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes en la segunda etapa de la producción, tienen un crecimiento acelerado. Y ese crecimiento acelerado en la segunda etapa del costo total y del costo variable se debe justamente a que se va agotando la capacidad de planta y a que el producto marginal es decreciente. Cada trabajador adicional que agrego, yo le tengo que pagar el mismo salario, pero rinde menos. Y rinde menos no porque sea vago, sino porque la productividad marginal cae como consecuencia del agotamiento de la capacidad de planta. Ahora sí, paro y escucho todas las preguntas. O sea que en el otro cuadro vos aumentaste un 10% la producción, pero tu costo aumentó un 50%.
En el gráfico anterior. En este último, Claro, yo en ese. aumenté la producción de 450 a Aquí 500 cae y un los 10%. costos, sí señor, es verdad, es verdad. Y a lo mejor yo necesito producir 500 unidades. Después veremos cuántos vamos a producir. Todavía no llegamos a esa conclusión. Pero tengo que soportar que para aumentar la producción, como vos decís, más o menos un 10%, el costo total se me incremente en un 50%. Tenés razón, Omar. En cambio, si los rendimientos marginales fueran constantes, no pasa eso. La producción total aumenta en el mismo ritmo que los costos variables y los costos totales. Por eso, permítanme decir esto y sigo escuchando preguntas, si los rendimientos marginales fueran constantes, el costo variable y el costo total serían funciones crecientes y lineales, mientras que con la ley de rendimientos marginales decrecientes, en una primera etapa el costo variable y el costo total crecen en forma desacelerada y en una segunda etapa crecen en forma acelerada. ¿Qué otros comentarios o preguntas, chicos? Profe, tengo una pregunta. Adelante, Jonathan. Una consulta. La teoría marginal decreciente, ¿se aplica en un contexto de economía en crecimiento solamente o puede ser en un contexto de economía en recesión, cuando las empresas productivas tienen capacidad ociosa, por lo tanto no se llega a su capacidad máxima? Muy buena pregunta. Mira, no, se puede aplicar la macroeconomía. Puede estar en recesión, como por ejemplo estamos ahora todos los países del mundo, o puede estar con toda la capacidad de planta ocupada de todas las empresas. Ya un 80 o un 90% de capacidad de planta ocupada se dice que la economía está en pleno empleo. Pero eso es un análisis macro. En este análisis micro, vos no analizás la situación de recesión o de crecimiento económico de un país, sino que te metés con un microscopio adentro de cada pequeña empresa. No te olvides que encima la teoría neoclásica analiza un mercado de competencia perfecta, aunque esto, Jonathan, también es válido para un monopolio. Entonces, supongamos que sea una empresa grande. Supongamos que sea una empresa grande y vos me planteás que en una economía en recesión como estamos en este momento, no se produce al máximo. Sin embargo, para los neoclásicos, esto se aplica igual, porque ellos consideran en todo caso que si vos estás produciendo acá a la mitad de tu capacidad de planta, porque tu capacidad de planta máxima sería la que te estoy señalando ahora, cuando termina la segunda etapa de la producción. Entonces, de todas maneras, la ley de rendimientos marginales decrecientes existe. Lo que pasa que si vos te ubicás en un nivel de producción tan bajito, estás ubicado en la primera etapa de la producción. Y en ese momento sí que todavía no hay rendimientos marginales decrecientes. Es más, quizás tampoco sean constantes. En la primera etapa de la producción podemos tener rendimientos marginales crecientes. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, sí, profe. Gracias. No. ¿Qué otra pregunta, chicos? O sea, no depende si la economía está en recesión o en expansión. Depende de cada empresa. Si esta empresa produce solo 5 unidades, está ubicada en la primera etapa de la producción. Y de paso me sirve para que repasemos esto. La evolución de las curvas de costo total y costo variable se relaciona con las etapas de la producción. En la primera etapa de la producción, cuando el producto total crece en forma acelerada, el costo total crece en forma desacelerada. Y en la segunda etapa de la producción, cuando el producto total es el que se empieza a mesetar o crecer más lentamente, el costo total y el costo variable
crecen en forma acelerada. Al finalizar la segunda etapa de la producción, no analizamos más los costos porque se irían al infinito. ¿Queda tiempo para alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar, Sí, Roberto. ¿la demanda puede ser un disparador de que yo tenga que producir mucho más y bueno, después voy a tener que estoy limitado por los costos? Sí, puede ser. La demanda es, ejemplo, ahora que estamos en pandemia, una demanda fue el alcohol, por un ejemplo, una demanda mayor de producción de alcohol. Sí, Y sí, la estoy de pregunta acuerdo. es, o sea, mi límite es esto, la capacidad de la planta. Yo voy a producir hasta Ahí acá, está. Tu voy límite a es tu producir hasta capacidad de acá, planta. produzco hasta acá porque después ya el resto sería pérdida, no tendría ninguna ganancia. Hay un límite de capacidad de planta que lo tiene cada empresa. Cada Y empresa, también exacto. vamos a ver en macroeconomía que hay un límite de capacidad de planta para el país y que Claro. solamente en el largo plazo, invirtiendo las empresas en aumentar esa capacidad de planta, el país puede seguir creciendo. Pero no me quiero ir a la macroeconomía porque ya bastante complicado es el tema microeconómico que estamos analizando. ¿Mm? Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? En la próxima partecita seguimos entonces analizando los costos.